La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Estamos nuevamente en contacto con la doctora Paola Compitene por el tema de los ingresos para los futuros ingenieros agrónomos. Y bueno, ella nos va a contar porque incluso en la previa nos enteramos que hay más novedades todavía. Hola Fernando, ¿cómo están? Sí, les cuento, tenemos el ingreso a las carreras de nuestra facultad, se llama Introducción a las Ciencias Agropecuarias y es válido para los ingenieros agrónomos, los ingenieros zootecnistas, los técnicos universitarios en jardinería y floricultura y los licenciados en agroalimentos. Así que es un ingreso común para todas las carreras, que este año lo hemos hecho en una modalidad virtual y muy flexible, porque entendemos que los alumnos que están cursando el último año de las escuelas secundarias van a extender su periodo de cursado incluso hasta el 1 de mayo del año 2021. Así que lo hemos hecho en modalidad asincrónica, es decir, los estudiantes pueden ir tomando las clases que están grabadas en el campus académico de la facultad, y rindiendo los parciales y aprobando. Ahora, precisamente hoy, 29 de octubre, hasta el 5 de noviembre, se va a alargar la inscripción de la segunda corte o grupo de alumnos. Esos alumnos van a estar terminando el 17 de diciembre con exámenes parciales y la aprobación completa de esta tanda, digamos, y después va a haber una tercera inscripción, porque ya pasó la primera, digamos, ya hoy está finalizando la primera corte. Y la tercera inscripción va a ser entre el 15 de diciembre de este año al 22 de diciembre. Esos estudiantes que se anoten ahí van a estar cursando el ingreso a las carreras de nuestra facultad durante el mes de febrero, también en modalidad virtual. Esos alumnos van a estar terminando el 11 de marzo, y lo que contabas como novedad es un pedido desde el rectorado, en función de una reunión que hubo con Walter Graubach, donde se nos pide contemplar la situación de aquellos alumnos que estén terminando el 2 de mayo. Así que para esos alumnos vamos a armar un calendario académico particular para el año 2021 con comisiones especiales para esos alumnos que empiecen un poquito después. Así que esas son las novedades. La idea sería, como hablábamos, de que los chicos tengan la oportunidad de inscribirse y, bueno, si se les pasa una fecha, que bueno, tengan otra también, ¿no? Sí, la idea nuestra es que estos alumnos que se inscriban ahora entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, que son nuestra segunda tanda, grupo o corte, vayan cursando. El ingreso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene 3 unidades o áreas temáticas grandes, que son matemática, química y biología, que se aprueban independientemente. Supongamos que un alumno aprueba matemática y química y le queda biología sin aprobar, la puede volver a cursar solamente esa partecita en el tercer grupo. Si le quedaran 2, las 2 que les quedan, y si les quedan las 3 que les quedan. Es decir, lo puede ir aprobando por etapas. Esta modalidad bien flexible justamente porque entendemos que ellos ahora están estudiando para terminar el secundario, entonces les vamos permitiendo ir estudiando por etapas y aprobando lo que vayan aprendiendo, digamos. Si en esta segunda corte les quedaron algo, lo pueden recuperar en la tercera, pero si ya se anotan en la última, tienen esa oportunidad nada más. Y bueno, van aprobando y ya van a empezar en marzo de manera normal, sin estar apretados ni empezar después el 2 de mayo. Los alumnos que no hayan podido hacer todo eso, sí, esos alumnos van a empezar el 2 de mayo con un calendario un poco más comprimido, van a tener un poco más de intensidad en carga horaria. Si bien les vamos a armar comisiones particulares, los vamos a acompañar con tutores docentes para que logren
equipararse con sus compañeros que empezaron en tiempo, digamos, a principios de marzo. Los que ya están estudiando vienen sin atrasarse, no hemos tenido necesidad de hacer cambios en correlatividades ni nada por el estilo, porque logramos virtualizar el 100% de nuestras asignaturas. Tardamos 10 días en empezar el cuatrimestre en marzo, empezamos hacia el 20 de marzo cuando tendríamos que haber empezado por el 10, pero esos 10 días nos permitieron que los profes virtualizaran todos los contenidos paso a paso, y tuvieron los exámenes extraordinarios de abril, mesas de mayo, los 3 turnos de julio, los turnos especiales ahora en septiembre y octubre, y van a tener ya los exámenes de noviembre y diciembre, todos en modalidad virtual, así que por suerte hemos tenido muchísimos alumnos que han egresado en la virtualidad, y obviamente ninguno de nuestros alumnos se ha atrasado porque no se le haya podido dar la asignatura. Así que por ese lado estamos muy contentos por el esfuerzo enorme que han hecho los profesores con la camiseta puesta de la facultad, armando todos los materiales, los contenidos, la parte didáctica, y por los alumnos que están aprovechando la oportunidad, si bien se han tenido muchos que volver a sus casas, estos alumnos muchos vienen de zonas rurales, por suerte no han perdido el año, y eso a nosotros la verdad que nos pone muy orgullosos. Y bueno, por último, ¿se ha pensado, se está pensando si se puede incorporar la actividad en el campo de la universidad, la práctica, digamos, que sería lo único que este año no pudieron hacer los chicos? Sí, hay materias que han dejado algunas partes prácticas para desarrollarse apenas se pueda, con protocolos. La idea es el año que viene empezar a volver. El tema es el siguiente: nosotros las actividades del campo de escuela se pueden hacer con seguridad y con protocolos a distancias prudenciales, pero las actividades en aulas, por ejemplo en laboratorios, se complican un poco más, porque los laboratorios son aulas muy pequeñas, de no más de 25 alumnos, por la forma en que nosotros tenemos de dar clase casi personalizada, y la verdad que podríamos poner no más de 3, 4 alumnos por laboratorio, y eso implica que la cuestión se complique. Lo último que te cuento es dónde se pueden inscribir, que es en la página de la facultad. Hay una solapita que dice grande a la derecha, ingreso 2021, cliquean ahí. Si es la primera vez que se van a anotar, van a llenar todos los formularios, les va a pedir fotocopia del DNI, les va a pedir certificado de alumno regular del último año, y si no lo tienen, que muchos no lo van a tener y lo sabemos, no se va a ningún problema, porque completan una declaración jurada que dice que son alumnos del último año y que apenas puedan van a traer la finalización de sus estudios secundarios. Se anotan ahí, es muy sencillo, llenan un formulario de preinscripción y ya nosotros los incorporamos en nuestros sistemas informáticos como alumnos de la facultad. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. El asado con amigos puede esperar. Ahora
Es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estamos muy emocionados, todos los que formamos Agroactiva, todo nuestro grupo de trabajo, más la gente de los programadores, la gente de Mundo IT, la agencia de nuestra empresa, la agencia de comunicación de Tandem, bueno, todos ellos junto a nosotros, la verdad es que creamos esta plataforma, trabajamos muchísimo y sabíamos que era un muy buen producto, un excelente producto, pero bueno, vos me preguntaste cómo lo estamos viviendo, estamos exultantes, estamos muy felices porque lo que sucede con este tipo de eventos que tienen que ver con la tecnología, con la virtualidad, es que hasta que no abrís, hasta que no sabés cómo van a empezar a funcionar las plataformas, cómo van a empezar a funcionar los servidores, si va a haber algo que no anda, bueno, ahora, a esta hora que son las 2:30 de la tarde, te puedo decir que desde las 8 que estamos abiertos y la plataforma ha funcionado de manera impecable, aún en los momentos de tanto estrés de público que ha tenido, porque la verdad es que están entrando entre 2.500 y 3.000 personas por hora a la plataforma y la verdad es que no se le ha movido ni un pelo, está funcionando todo perfecto, ha habido remates de porcinos que se han vendido muy bien, ha habido conferencias de prensa, ha habido los talleres de acción ganadera que estuvieron funcionando toda la mañana y siguen funcionando, estuvo la inauguración que tuvimos a las 10 de la mañana con la presencia del gobernador Perotti, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, y Daniel Costamagna, que es el ministro de la Producción. Así que tuvimos completito una agenda que sigue ahora, todo el tiempo están sucediendo cosas y todos los contactos que han tenido los expositores, que la verdad que han sido innumerables. Sí, justamente hoy, en el momento que estábamos analizando desde dónde venía la gente y el flujo de visitantes, vimos gente conectada de Alemania, de Estados Unidos, de Sudáfrica, bueno, de un montón de otros países de América, casi en su mayoría, y de Argentina, bueno, era hermoso ver cómo se teñía el mapa con las diferentes zonas desde donde estaba entrando la gente y ver lo federal que es Agroactiva. Justamente la ronda de negocios se va a realizar la semana que viene, el 4 y el 5 de noviembre, porque no quisimos esta semana interferir en el normal funcionamiento de los expositores con los visitantes, que sabíamos que iban a tener muchos contactos y muchas reuniones con ellos. Entonces la pasamos junto con la gente de Santa Fe Global y Cancillería Argentina, decidimos pasarla para la semana que viene porque, como vos sabés, Juan Pablo, la Agroactiva virtual no solo se desarrolla del 27 al 30 de octubre, sino que sigue online los 30 días posteriores. Sí, bueno, la respuesta de los expositores fue magnífica, te diría. Nosotros estamos súper agradecidos con las empresas, con nuestros clientes, que en muchos casos son amigos nuestros, porque como vos sabés, nosotros tenemos una trayectoria de 26 ediciones ininterrumpidas, en las que estamos junto al hombre de campo, pero también estamos junto a las empresas. Siempre estuvimos ahí y este año también estamos para brindarles la oportunidad de que se encuentren la oferta y la demanda del campo. Y la verdad es que ellos han confiado muchísimo en nosotros, lo tenemos que agradecer. No nos han apabullado con preguntas, con preguntas que, dada la coyuntura, a veces no teníamos la respuesta, como gran parte de la sociedad que nos pasa a todos, que ni sabemos qué es lo que va a pasar la semana que viene. Ellos han tenido una enorme paciencia y creo que esa paciencia se ha basado en la gran confianza que tienen.
saben que llegado el momento, nosotros vamos a hacer lo que sea mejor y más conveniente para ellos. Y así fue como se gestó esta plataforma para poder estar presentes también en este 2020 y poder decir que la Agroactiva hace 26 años que está junto al sector agropecuario. Agroactiva es una muestra fierrera, es una muestra ganadera, es una muestra de servicios, es una muestra de entretenimiento, es una muestra de aeroaplicación, de AgTech, de tecnología, de capacitación. Agroactiva es una muestra de muestras, justamente. Eso es lo que nos hemos convertido con el correr de los años y bueno, y por eso estamos seguros que todos estos sectores de la exposición que están tan bien representados en la Agroactiva virtual, porque están todos, y están teniendo muchísimo público, porque creo que el que está entrando a la Agroactiva virtual sabe que cada uno entra con sus intereses que son muy diferentes unos de otros, pero nosotros en esta plataforma justamente lo que quisimos hacer fue eso, mostrar una verdadera exposición virtual que esté hecha a la medida de lo que es Agroactiva. Y así es, todos estos actores de nuestra exposición se encuentran representados en la Agroactiva virtual. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Bueno, Sandro Raspo, un placer tenerte en Mundo Agro y en primer término consultarte acerca de, en base a lo que venís trabajando, los ensayos que vienen realizando, la tarea que ustedes vienen predicando en cuanto a la utilización de una solución tecnológica muy sencilla, de acuerdo a lo que vos has planteado alguna vez y económica, como es cultivos de servicio. ¿Les puede ayudar a los productores en el contexto que estamos viviendo, creciente aparición de malezas y sobre todo falta de humedad en el suelo? Buenas noches, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches a la gente de Mundo Agro. Mira, los cultivos de cobertura siempre ayudan y básicamente han venido a quedarse en semi-reemplazo de las pasturas. Si vos me preguntás a mí, y quiero generar carbono, y quiero proteger el suelo, y quiero tener diversidad, y quiero tener carbono, pero también quiero tener nitrógeno, y yo te digo, sembrate una pastura perenne, ponete hacienda, practicá la ganadería. Ahora bien, en el contexto del país que vivimos no es posible. Se han ido los alambres, se han ido las aguadas, es complicado el tema de la ganadería, complicado el tema personal de la ganadería. Yo en casi todos los campos que atiendo trato de poner un sistema ganadero para dar diversidad. Así que bueno, empezamos a atarnos a los cultivos de cobertura, que no son nada más ni nada menos que un parche verde o un parche de vida en un momento del
del año que no hay vida. Y eso lo que ha hecho es ir transformando la tierra para plantar a un suelo para cultivar. ¿Y a qué me refiero la tierra para plantar? Nosotros tenemos un sistema agrícola muy industrializado, muy de ser manejado por gerenciadores agrícolas, que miraron el Excel, que miraron el protocolo, que fueron a la agronomía, que metieron el insumo y que practicamos la agricultura. Así lo hicimos, no le fue mal al país, ojo, no estoy criticando quienes hacen esa agricultura, pero lamentablemente en los últimos 30 años los suelos han perdido drásticamente el carbón. Una de las maneras de recuperar ese carbón, una de las maneras de recuperar esa diversidad es utilizando cultivos de cobertura. Ahora bien, ¿qué es cultivo de cobertura? ¿Para qué y por qué? Yo he tenido la suerte que he tenido de profesor a quien creo que hizo el puntapié inicial en la Argentina, que es el doctor Alberto Quiroga, del Intanguil, y él siempre nos enseñó, ni nos dice, che, un cultivito, como le dice Beto, un cultivito de cobertura. ¿Por qué y para qué? Y ahí empezamos a discutir, ¿por qué y para qué? Bien, yo conozco un poco, no conozco mucho la zona de Córdoba, pero conozco lo que es la parte de Ascochinga, conozco Villa Totoral, conozco el sur de Córdoba, donde prácticamente tenemos los campos nosotros, o sea, conozco algo de la región. Y básicamente el problema que tienen los cultivos de cobertura no es el agua, sino eso nos lo puede explicar Javier Ventura. Javier Ventura, un chico de Córdoba, que hace cultivos de cobertura en el Chaco. 500 milímetros. Beto Quiroga los empezó a hacer en Dorila, 600 milímetros. Beto, ¿por qué los hizo en Dorila? Control de erosión. Pero a su vez se dio cuenta que al cubrir el suelo, ese suelo en vez de evaporar agua, evapotranspiraba por las plantas. Entonces, la cosecha de agua al momento de la siembra del cultivo era igual con o sin cultivo de cobertura. En Dorila y en el Chaco. Te estoy nombrando dos zonas muy distantes, sí. Debe haber 900, 1000 kilómetros, 800 kilómetros, que tienen el mismo resultado. Ahora bien, y ahí es donde nosotros tenemos que tener el pulso para manejar un cultivo de cobertura. Y empezar a conocer cuánta agua almacenan esos suelos. Si nosotros tenemos suelos que almacenan poco, tarro chico, le digo yo, el tarro es chico, cuando te digo tarro chico es como nuestro campo, que a profundidad efectiva almacenamos 80 milímetros, 90 milímetros, no tengo apuro en quemar ese cultivo de cobertura. ¿Por qué? Porque ese cultivo de cobertura me va a generar más carbono, ese cultivo de cobertura me va a generar más raíces, y la única manera de poner el dióxido de carbono que está en el aire en el suelo, capturar ese dióxido de carbono, es vía las raíces. Y lo interesante de la captura de ese carbono es que el 40% del total del carbono de esas raíces se entregan al ciclo productivo siguiente. Entonces, y ahí es cuando mucha gente, muchos colegas me dicen, ¿qué hago con el cultivo de cobertura? Si vos tenés tarro chico, 70, 80 milímetros, no te apures a quemarlo, porque si no te llueven 70, 80, no vas a sembrar nunca. Ahora, cuando vos tenés una muy buena capacidad de almacenaje, ahí no jugués con fuego. Ahí no podés secar más de 40, 50 centímetros de suelo. ¿Por qué 40, 50 centímetros de suelo? Porque nuestros suelos agrícolas en la Argentina almacenan por centímetro aproximadamente entre 0,8 y 1,2 milímetros. Entonces, cuando yo te digo, vos secás 50 centímetros, sé que con una lluvia de 40 a 60 milímetros, recompusiste el perfil. Ahora, y es fácil tenerlo, cuando vos secás un cultivo de cobertura, 40 a 50 milímetros. Ahora, hablar de secar 1 metro, y ahí es como dicen,
en mi pueblo. Ahí te quiero ver, escopeta mal cargada. O sea, es complicado. Es complicado porque vos necesitas una lluvia de 100 milímetros toda junta para mojar eso. Sí. El gran secreto es como no tengas un sándwich seco entre la parte húmeda del suelo, la parte subsuperficial del suelo y la parte superficial. Entonces, tu management, tu manejo, depende de conocer eso, por un lado. Por otro lado, depende también hacia dónde vas. Por ejemplo, si vos vas con un cultivo de cobertura de leguminosas a maíz tardío, sí o sí vos tenés que dejar esa vicia que se exprese. Y para que esa vicia se exprese, necesitamos que tenga por lo menos 25 a 28 días de 24 grados centígrados, promedio, 22, 24 grados, y a su vez necesitamos por lo menos 70, 80 milímetros. ¿Qué te estoy diciendo? Que entre septiembre y octubre te lluevan 70 o 80 y que haga calor, para que esa vicia se desarrolle. Yo, de las especies que he probado en Córdoba, la vicia me ha gustado mucho, una de las que mejores resultados dio. Y vos podés ir a maíz, y lo interesante de ir a maíz con una vicia, tiene dos cosas interesantes. Uno es el impacto ambiental, que cuando vos haces una vicia, pasás un rolo, gastás muy poquito herbicida, pero casi nada, y podés ir a un maíz. Y lo otro interesante es que prácticamente no tenés que usar fertilizante nitrogenado, con todo lo que conlleva el fertilizante nitrogenado, con el tema de la huella del carbono, ¿no es cierto? Sí, está bien. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, ojo con la vicia, porque la vicia es nuestra amiga, es la reina de los cultivos de cobertura, pero el problema que tiene es que cuando vos te pasaste del 25-30% de floración, ahí sí te saca entre los 60 y los 80 centímetros, te seca el suelo. Ajá. Es decir, cuando tiene ese nivel de desarrollo de mata por encima del suelo que se ve realmente muy impactante como cultivo de cobertura, pero que tiene, imaginamos que en una de esas el desarrollo radicular mucho más extendido y en una de esas termina complicando. Exactamente. Por el otro lado, donde tenés suelos pesados, como en la zona de Jesús María que hemos encontrado en algunas reuniones, es muy interesante porque ¿qué pasa? Si esos suelos pesados tienen una humedad interesante en el otoño, esas raíces de vicia perforan y mandan el carbono y el nitrógeno y descompactan mucho. Lo interesante que tiene la vicia es la fijación simbiótica de nitrógeno y la cantidad de nitrógeno orgánico que le meten al sistema. Que eso hace que en parte nos independicemos manejándolo bien de los fertilizantes nitrogenados. Está bien, entonces la vicia requiere, siendo uno de los cultivos de cobertura más importantes, muchísima atención, sobre todo en el tema del manejo. Nosotros hemos visto muy buenos resultados de vicia en la zona de Río Cuarto, en una experimental en Marcos Juárez, y también en la zona de Jesús María y Montecristo. Se veía como un cultivo realmente bueno en cuanto a lo que generaba, ¿no? Es interesantísimo, es fácil de implantar, controla muy bien malezas, fantástico, deja mucho nitrógeno en el sistema, que los sistemas productivos agrícolas argentinos son muy deficientes en nitrógeno. Tienen muchísimo carbono, pero tienen poco nitrógeno. Si vos prestás atención en los campos, vos ves los rastrojos como pasan de un año para otro. Es muy raro que un rastrojo se consuma muy rápido, siendo si no vas hacia el norte del país que hace más temperatura o hacia el oeste. Pero cuando te centrás en la región central o al sur, al sudeste, los rastrojos quedan como momificados porque tienen mucho, la relación carbono-nitrógeno es muy grande. Entonces tienen mucho carbono y poquito nitrógeno, tardan en degradarse. ¿Y por qué te apunto a esto? Porque los cultivos de cobertura, en el 85% de los casos, no
deprimen rendimiento por la falta de humedad, por la falta de agua, por el consumo de agua de esos cultivos de cobertura, sino que deprimen rendimiento por el reciclaje de nutrientes. Nosotros empezamos a usar los cultivos de cobertura y fue un salto cualitativo en el control de malezas. Hace 6-7 años, los cultivos de cobertura, el productor argentino vio que usando cultivos de cobertura usaba muchísimo menos herbicida. Empezó a controlar las malezas. Bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué cultivo de cobertura por excelencia se hace en la Argentina? Centeno. Sí. Hay hectáreas y hectáreas y hectáreas de centeno. Yo te puedo contar la experiencia que yo tengo en los campos que manejo y en los ensayos que yo llevo, los macro ensayos que yo llevo. En la medida de que yo uso centeno y repito centeno sobre centeno, centeno sobre centeno, y hago soja, yo tengo un módulo que hago en una misma parcela, una macro parcela, el mismo cultivo de cobertura. Y es el módulo que yo hago centeno sobre centeno, centeno sobre centeno, y lo fertilizo, está entre los 5 mejores márgenes brutos en 3 años de soja, pero no en rendimiento. ¿Por qué? Porque faltan nutrientes. ¿Por qué? Porque voy con la pala y tengo esponjoso 5 centímetros de suelo o 6. Mientras que donde yo repito vicia, soja, vicia, soja, vicia, soja, es el mejor margen bruto y el mejor rendimiento. A pesar de que para poder hacer soja, no dejo expresar esa vicia a su máxima expresión. Yo al primer primordio floral abierto, corto el ciclo de la vicia, porque en realidad siembro la soja en verde arriba de esa vicia. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.